Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy pero tan emocionada de tenerlos aquí una vez más. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo, lo he visto en los comentarios, en los mensajes directos en todas partes. Y finalmente está aquí. Hoy vamos a sumergirnos, no vamos a bucear profundo en uno de los chismes más candentes, más jugosos, más explosivos del mundo del espectáculo turco. Prepárense porque esto va a ser un viaje lleno de giros, especulaciones y, por supuesto, mucho drama. Hablaremos de Can Yaman, del irresistible Altay Ulusoy, y por supuesto, de la bellísima, talentosa y queridísima Demet Özdemir. Si lo has adivinado, o bueno, quizás ya lo sabías por el título, vamos a explorar la posible, y digo posible, reacción de Can Yaman ante los rumores que vinculan a Altay y Demet sentimentalmente. Esto va a ser épico. Sabemos que los dramas turcos, o diziz como se les conoce cariñosamente en todo el mundo, son mucho más que simples programas de televisión, son fenómenos culturales que traspasan fronteras, que unen a personas de diferentes idiomas y culturas bajo una misma pasión. Y con cada dizi exitoso, con cada escena que nos roba el aliento, surgen nuevas estrellas que brillan con luz propia, nuevos rumores que incendian las redes sociales y, por supuesto, nuevas parejas hipeadas por los fans. Esas parejas que adoramos ver juntas tanto en la pantalla como fuera de ella. Can Yaman, con su carisma arrollador, su talento innegable y su atractivo que desafía las leyes de la física, se ha convertido en un nombre reconocido a nivel mundial. Altay Ulusoy, un actor con una trayectoria impecable, un camaleón que se transforma en cada papel y que nos ha regalado interpretaciones memorables, también ha conquistado corazones a lo largo y ancho del planeta. Y Demet Özdemir, con su belleza natural, su simpatía contagiosa y su talento actoral que la convierte en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, completa este triángulo que nos tiene a todos al borde del asiento. Entonces la pregunta del millón, la que nos quita el sueño, la que nos hace debatir acaloradamente en los grupos de fans y en los comentarios de Instagram es, ¿qué piensa realmente Can Yaman de todo este asunto? ¿Está al tanto de los rumores, o vive en una burbuja alejado del bullicio mediático? ¿Le afecta de alguna manera, aunque sea un poquito, en lo más profundo de su ser? ¿Hay algo de verdad en todo esto, o es simplemente una creación de los medios sedientos de noticias jugosas y de los fans que sueñan con un romance de película? ¿Será que estamos viendo una película que no existe, o hay algo más detrás de las cámaras? Vamos a analizarlo todo juntos con lupa sin dejar ningún detalle al azar. Prepárense para una inmersión total. Pero antes de empezar a desmenuzar este drama, quiero pedirles un favor que sé que me van a conceder con todo el cariño del mundo. Si son nuevos en el canal, si acaban de aterrizar en este rincón de chismes y entretenimiento, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que siempre intento traerles contenido interesante, divertido y sobre todo muy bien informado. Y si ya son parte de esta gran familia, si ya son mis cómplices en esta aventura, gracias. Gracias por su apoyo constante, por sus comentarios que siempre me sacan una sonrisa, por sus likes que me llenan de energía y por compartir mis vídeos con sus amigos. Sus comentarios y likes me motivan a seguir creando contenido que les guste, a buscar nuevos temas, a investigar a fondo y a traerles las últimas novedades del mundo del espectáculo turco y más allá. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Que el chisme nos espera. Para entender la posible reacción de Can Yaman, para meternos en su cabeza y tratar de descifrar sus pensamientos, primero tenemos que entender el contexto, el trasfondo de toda esta historia. Can y Demet protagonizaron juntos la exitosísima, la aclamada, la adorada serie Erkencikus, Pájaro Madrugador, una comedia romántica que no solo conquistó Turquía, sino que se extendió como un reguero de pólvora por todo el mundo, catapultándolos a la fama internacional. La química en pantalla entre ellos era innegable, palpable, electrizante. Cada mirada, cada sonrisa, cada roce accidental hacía que nuestros corazones latieran a 1000 por hora. Y esto, obviamente, alimentó los rumores de un romance fuera de cámaras, de una conexión que trascendía la ficción y que se extendía a la vida real. Durante mucho tiempo los fans de Candem, como se les conoce cariñosamente a la pareja en redes sociales, un nombre que se ha convertido en un hashtag y en un símbolo de esperanza, soñaban con verlos juntos en la vida real, caminando de la mano por las calles de Estambul, compartiendo cenas románticas a la luz de las velas y construyendo un futuro juntos. Éramos muchos los que creíamos en ese cuento de hadas.
Sin embargo, y como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde las apariencias a menudo engañan y las realidades son más complejas de lo que imaginamos, la realidad fue otra. Después de Erkencikus, después de ese torbellino de emociones y de ese éxito arrollador, ambos actores tomaron caminos separados y se involucraron en otros proyectos, buscando nuevos desafíos y explorando diferentes facetas de su talento. Demet, de hecho, dio un paso importante en su vida personal y se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que fue cubierta por todos los medios, una celebración fastuosa que parecía sacada de una revista de bodas. Lamentablemente, como suele pasar en este mundo, su matrimonio duró poco más de un año y, hace algunos meses, anunciaron su divorcio, una noticia que nos tomó a todos por sorpresa y que generó una ola de especulaciones y comentarios en las redes sociales. Y aquí es donde entra en escena Atay Ulusoy, el galán de galanes, el actor que nos ha robado el aliento en cada uno de sus papeles. Tras el divorcio de Demet, tras ese momento de vulnerabilidad y de cambios, los rumores comenzaron a vincularla con el talentoso actor, conocido por sus papeles en series como Insider y The Protector, producciones que lo han consolidado como uno de los actores más respetados y admirados de Turquía. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, en eventos públicos, en cenas con amigos, incluso en escapadas a la playa, aunque hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado ni negado nada, manteniendo un silencio que solo alimenta aún más las especulaciones y los rumores. El misterio es parte del encanto. Ahora, volviendo a Can Yaman, al centro de nuestro debate, tenemos que considerar varios factores clave para entender su posible reacción. En primer lugar, Can es un hombre muy reservado con su vida personal, un hombre que valora su privacidad y que prefiere mantener su intimidad alejada de los focos y de las cámaras. Aunque comparte mucho contenido en sus redes sociales, mostrando su día a día, sus proyectos profesionales y sus entrenamientos físicos, rara vez habla de sus relaciones sentimentales, protegiendo su corazón de las miradas indiscretas. Sabemos que ha tenido varias novias, mujeres hermosas e interesantes, pero siempre ha mantenido un perfil bajo al respecto, evitando el escándalo y los titulares sensacionalistas. En segundo lugar, Can ha estado muy enfocado en su carrera en los últimos años, trabajando incansablemente para consolidar su posición como una estrella internacional. Después del éxito de Erkencikus, tomó una decisión valiente y se mudó a Italia, buscando nuevos horizontes y oportunidades en el mercado europeo. Y su apuesta ha dado sus frutos, ya que ha estado trabajando en varios proyectos internacionales, incluyendo la serie Viola come il mare, una producción que ha tenido una gran acogida en Italia y en otros países. Esto significa que probablemente su contacto con Demet ha sido limitado desde entonces, ya que ambos han estado viviendo en diferentes países y enfocados en sus respectivos proyectos. La distancia a veces es un factor determinante en las relaciones. En tercer lugar, Can es conocido por ser un caballero, un hombre educado, respetuoso y considerado con las mujeres. Incluso si tuviera algún sentimiento romántico por Demet, incluso si en el fondo de su corazón aún guardara una llama encendida, es poco probable que lo exprese públicamente, especialmente considerando que ella recién se ha divorciado y que está siendo vinculada con otro actor. Sería una falta de respeto hacia ella y hacia Atay, y Can no es ese tipo de persona. Él prefiere mantener la compostura y actuar con elegancia, incluso en las situaciones más delicadas. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué podemos concluir después de analizar todos estos factores? En mi opinión, y esto es solo una opinión personal, Can Yaman probablemente está al tanto de los rumores que vinculan a Demet y a Atay. Es prácticamente imposible que no lo esté, considerando la cantidad de cobertura mediática que han tenido, la cantidad de noticias que han circulado en la prensa turca y en las redes sociales. Sin embargo, creo que es poco probable que le afecte de manera significativa, que le cause un gran revuelo emocional. Can es un hombre maduro, centrado en su carrera, con objetivos claros y con una visión de futuro bien definida. Probablemente ve a Demet como una amiga y colega, como alguien con quien compartió una experiencia inolvidable y a quien le desea lo mejor en su vida personal y profesional. Además, hay que recordar que la industria del espectáculo turco es muy pequeña, un círculo cerrado donde todos se conocen, donde todos trabajan juntos en algún momento, donde las relaciones se entrelazan y se superponen. Por lo tanto, es importante mantener una relación cordial con todos los colegas, independientemente de lo que haya sucedido en el pasado, independientemente de lo rumores y las especulaciones. La diplomacia es fundamental en este negocio.
Dicho esto, también es cierto que los sentimientos humanos son complejos, impredecibles y a menudo contradictorios. Nadie sabe lo que realmente pasa por la cabeza de Can Yaman, nadie puede leer sus pensamientos ni descifrar sus emociones. Quizás en el fondo siente un poco de celos o arrepentimiento por no haber intentado algo más con Demet, por no haber aprovechado la oportunidad que se presentó en su momento. O quizás simplemente está feliz por ella y le desea lo mejor, independientemente de con quién esté, independientemente de sus decisiones. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Can Yaman es un profesional. Es un actor talentoso y dedicado que siempre da lo mejor de sí en cada proyecto en el que participa, que se esfuerza por ofrecer interpretaciones memorables y que se preocupa por su público. No creo que los rumores sobre Demet y Atay afecten su trabajo de ninguna manera, que influyan en su desempeño actoral o en su compromiso con sus proyectos. Él sabe separar lo personal de lo profesional. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo la relación entre Atay y Demet, esa conexión que ha generado tanta controversia y que ha despertado la curiosidad de los fans. Como mencioné anteriormente, se les ha visto juntos en varias ocasiones, pero ninguno de los dos ha confirmado ni negado un romance. Algunos medios turcos han publicado fotos de ellos cenando juntos, riendo y conversando animadamente, compartiendo momentos de complicidad que sugieren algo más que una simple amistad. Otros han afirmado que han sido vistos tomados de la mano en público, paseando por las calles de Estambul con una actitud cariñosa y relajada. Sin embargo, es importante tomar estos rumores con pinzas, con escepticismo y con una buena dosis de sentido común. Los medios turcos son conocidos por ser sensacionalistas, por exagerar las cosas y por crear noticias donde no las hay. Además, es posible que Atay y Demet sean simplemente amigos, dos actores que se respetan y se admiran mutuamente, que disfrutan de la compañía del otro y que comparten intereses comunes. Ambos son actores famosos, exitosos y respetados, y es normal que se reúnan para hablar de trabajo, para intercambiar ideas o simplemente para pasar un buen rato juntos. Lo que sí es cierto es que Atay y Demet son dos de los actores más talentosos y populares de Turquía, dos estrellas que brillan con luz propia y que han conquistado corazones en todo el mundo. Ambos tienen una gran base de fans, seguidores leales que los apoyan en cada uno de sus proyectos y que están ansiosos por verlos juntos en la pantalla. Sería interesante verlos trabajar juntos en algún proyecto en el futuro, ya sea como pareja romántica, como amigos o como rivales, la química entre ellos sería explosiva. Y hablando de proyectos futuros, Can Yaman también tiene varios proyectos en puerta, planes ambiciosos que lo mantendrán ocupado durante los próximos meses. Como mencioné, está protagonizando la serie Viola come il mare en Italia, una producción que ha sido un gran éxito y que ha consolidado su popularidad en el mercado europeo. También está trabajando en una nueva serie para Disney Plus Turquía, un proyecto muy esperado que se espera que sea estrenado a finales de este año y que promete ser un éxito rotundo. Can también ha expresado su deseo de trabajar en Hollywood, de expandir su carrera a nivel internacional y de conquistar el mercado americano. Ha tomado clases de inglés, ha contratado a un agente en Los Ángeles y ha estado buscando oportunidades para participar en producciones americanas. No me sorprendería verlo protagonizar una película o serie americana en el futuro cercano, tiene el talento, el carisma y el atractivo para triunfar en Hollywood. En cuanto a su vida personal, Can parece estar soltero y disfrutando de su tiempo, aprovechando al máximo las oportunidades que se le presentan y enfocándose en su carrera. Ha sido vinculado con varias mujeres en los últimos años, pero ninguna de estas relaciones ha durado mucho tiempo, lo que sugiere que Can no está buscando una relación seria en este momento. Quizás Can esté simplemente enfocado en su carrera y no tenga tiempo para una relación seria, o quizás esté esperando a la persona adecuada, a esa mujer especial que lo haga sentir completo y feliz. O quizás esté esperando a que el destino le depare una sorpresa, a que el universo conspire para que vuelva a encontrarse con Demet y las cosas sean diferentes entre ellos. En el mundo del espectáculo todo es posible, las historias más increíbles se hacen realidad y los finales felices existen. Quién sabe, quizás algún día volvamos a ver a Can y Demet juntos, como en los viejos tiempos, como en Erkencikus, y podamos revivir esa magia que tanto nos enamoró. Pero volviendo al tema central de este vídeo, creo que es importante recordar que Can Yaman, Atay Ulusoy y Demet Özdemir son todos seres humanos, personas con sentimientos, con emociones, con sueños y con frustraciones. Tienen sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios problemas.
No debemos juzgarlos, criticarlos ni especular sobre sus vidas personales, debemos respetarlos como artistas y apoyar sus proyectos, reconociendo su talento y su dedicación. Y si deciden estar juntos, separarse o seguir siendo amigos, es su decisión, es su vida, no es asunto nuestro. Lo importante es que sean felices, que se sientan realizados y que sigan haciendo lo que aman, entretenernos, hacernos soñar y regalarnos momentos inolvidables. Ahora, antes de terminar este vídeo, quiero compartir algunas reflexiones finales, algunas ideas que me han surgido al analizar este tema tan complejo y tan fascinante. Creo que la obsesión de los fans con las vidas personales de los famosos puede ser perjudicial, tanto para los famosos como para los fans. Es importante recordar que los famosos son personas como nosotros, con virtudes y defectos, con alegrías y tristezas, y que merecen tener privacidad, que merecen que se respete su intimidad. También creo que es importante no creer todo lo que leemos en los medios, no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Como mencioné anteriormente, los medios son conocidos por ser sensacionalistas, por exagerar las cosas y por manipular la información. Es importante ser escéptico, cuestionar lo que leemos y no tomar todo al pie de la letra. Y finalmente creo que es importante enfocarnos en el trabajo de los famosos en lugar de en sus vidas personales, valorar su talento y su dedicación, apoyar sus proyectos y agradecerles por el entretenimiento que nos brindan. Debemos separar al artista de la persona y no dejar que los rumores y las especulaciones empañen su trabajo. En resumen, hemos explorado la posible reacción de Can Yaman ante los rumores que vinculan a Atay Ulusoy y Demet Özdemir, teniendo en cuenta su historia con Demet, su personalidad reservada y su enfoque en su carrera. También hemos analizado la relación entre Atay y Demet, recordando que son rumores y que ambos son profesionales exitosos. Finalmente hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de los famosos y enfocarnos en su trabajo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo, interesante y entretenido. Me encantó compartir mis pensamientos con ustedes, analizar este tema tan complejo y tan fascinante y escuchar sus opiniones. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman está afectado por los rumores? ¿Creen que Atay y Demet están juntos? ¿Cuál es su predicción para el futuro de estos tres talentosos actores? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, conocer sus puntos de vista y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero pedirles una vez más que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí, me motiva a seguir creando contenido que les guste y me da la energía para seguir adelante. Recuerden que subo vídeos nuevos todas las semanas, así que no se pierdan el próximo, les prometo que será igual de interesante y entretenido que este. Y si tienen alguna sugerencia de temas que les gustaría que cubriera, déjenla en los comentarios, siempre estoy buscando nuevas ideas. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.